¿Te has preguntado alguna vez si los avances tecnológicos que usamos a diario podrían estar conectados con las profecías del Apocalipsis? La Biblia, escrita hace miles de años, predijo eventos que hoy parecen más reales que nunca. Inteligencia artificial, control global, monedas digitales. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de estas antiguas advertencias? Quédate hasta el final para descubrir detalles sorprendentes que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Y no olvides dejar tu opinión. ¿Crees que la tecnología está jugando un papel en el cumplimiento de estas profecías? Leemos tus comentarios. La marca de la bestia y las tecnologías de identificación personal. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de Apocalipsis 13:16 a 17? A lo largo de los siglos, la humanidad ha debatido intensamente sobre el significado de la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13:16 a 17, que dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Hoy, en un mundo gobernado por avances tecnológicos vertiginosos, esta profecía resurge con una relevancia inquietante. Microchips implantables, sistemas de reconocimiento facial y control digital a través de monedas virtuales parecen alinearse peligrosamente con la visión que el apóstol Juan tuvo hace más de 2000 años. Pero, ¿es esto una coincidencia o una advertencia profética que debemos tomar en serio? Tecnología moderna y la profecía bíblica. La tecnología actual ha evolucionado hasta un punto en el que los sistemas de identificación personal han trascendido las tradicionales tarjetas de crédito y documentos de identidad. Hoy se habla de microchips implantados bajo la piel que permiten realizar pagos, abrir puertas y acceder a datos personales con un simple gesto. Países como Suecia han abrazado esta tecnología, normalizando algo que décadas atrás parecía ciencia ficción. Por otro lado, el reconocimiento facial se ha convertido en una herramienta omnipresente, utilizada desde el desbloqueo de teléfonos hasta el control masivo en aeropuertos y espacios públicos. Además, las monedas digitales, como las criptomonedas o las iniciativas de bancos centrales para crear monedas digitales estatales, están marcando un camino hacia una economía global sin efectivo, donde cada transacción es rastreable. ¿Podrían estos avances ser herramientas benignas diseñadas para la comodidad humana o son el preámbulo de un sistema de control total? El control digital y la pérdida de libertades. La profecía advierte que quienes no posean la marca no podrán comprar ni vender, un escenario que, en términos modernos, podría significar ser excluido de la economía global. Si todas nuestras transacciones se mueven a plataformas digitales controladas centralmente, los gobiernos o corporaciones podrían, en teoría, desconectar a cualquier individuo que no cumpla con ciertas normas o creencias. El reconocimiento facial y los sistemas biométricos, aunque útiles, también generan preocupaciones éticas. ¿Qué pasará si estas tecnologías son utilizadas para rastrear y controlar a personas por sus convicciones religiosas o por rechazar la marca de un sistema que contradiga sus principios? La línea entre la seguridad y la vigilancia masiva es cada vez más tenue. La marca, simbolismo espiritual o realidad literal. Algunos interpretan la marca de la bestia como un símbolo espiritual de lealtad a un sistema anticristiano, mientras que otros creen que será un objeto físico, como un chip implantado o un tatuaje digitalizado. Ambas interpretaciones convergen en la idea de que esta marca implicará un acto de obediencia y sumisión a un poder que desafía la soberanía de Dios. Es aquí donde los creyentes deben reflexionar.
Estamos siendo preparados para aceptar de manera sutil sistemas que contradicen nuestra fe y principios morales. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Frente a esta realidad, los cristianos estamos llamados a estar atentos y fortalecidos en nuestra fe. No se trata de vivir con miedo, sino de discernir los tiempos en los que vivimos. Es crucial educarnos, cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y buscar respuestas en la palabra de Dios. No debemos olvidar que, aunque las tinieblas parezcan avanzar, la victoria final pertenece a Cristo, quien vendrá con poder y gloria para establecer su reino eterno. En medio de las inquietudes sobre el futuro, recordemos la promesa en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu opinión importa. ¿Qué opinas sobre esta relación entre las tecnologías modernas y la profecía de la marca de la bestia? ¿Crees que estamos viendo un cumplimiento literal o simbólico de lo que dice Apocalipsis? ¿Cómo podemos, como creyentes, prepararnos espiritual y mentalmente para estos tiempos desafiantes? Déjame tus comentarios, comparte tu perspectiva y no olvides que juntos podemos profundizar en nuestra fe y encontrar la fortaleza para enfrentar los desafíos por venir. Estoy ansioso por leer lo que piensas. Monedas digitales y el control económico global. ¿Una profecía cumpliéndose? En los últimos años, las criptomonedas y las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, han revolucionado el panorama financiero global. Mientras algunos celebran estas innovaciones como el futuro del comercio, otros no pueden evitar reflexionar sobre las implicaciones más profundas de estos avances tecnológicos, especialmente cuando se analizan a la luz de las profecías bíblicas. La pregunta que resuena entre creyentes y estudiosos es: ¿estamos viendo la formación de un sistema que podría cumplir lo mencionado en Apocalipsis 13:16-17? Nadie podrá comprar ni vender. Este pasaje bíblico describe un tiempo en el que una autoridad global ejercerá control absoluto sobre las transacciones económicas, permitiendo solo a aquellos que posean una marca participar en la economía. Aunque durante siglos estas palabras parecían metafóricas o imposibles de aplicar literalmente, el avance de las tecnologías digitales, junto con el auge de las monedas digitales, ha abierto una ventana para reconsiderar esta profecía con ojos contemporáneos. ¿Qué son las CBDC y por qué preocupan? Las monedas digitales de los bancos centrales son una forma de dinero digital emitida directamente por los gobiernos. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin, que se descentralizan y funcionan en una red blockchain, las CBDC se centralizan y están completamente controladas por las autoridades financieras de cada país. Esto significa que cada transacción puede ser rastreada, registrada y potencialmente aprobada o denegada por el gobierno. Mientras algunos países, como China con su yuan digital, ya han implementado estas monedas, otros gobiernos, incluyendo los de Europa y Estados Unidos, están en etapas avanzadas de desarrollo. Aunque estas monedas prometen beneficios, como mayor eficiencia y reducción de actividades ilícitas, también plantean inquietudes sobre la privacidad, la libertad individual y el riesgo de un control económico total. Paralelismos con la profecía bíblica. Rastreo y control total. Las CBDC podrían ser programadas para limitar cómo, cuándo y dónde se gastan los fondos. Imagina un mundo donde una autoridad puede desactivar tu acceso financiero si no sigues ciertas normas. Esto recuerda las palabras de Apocalipsis sobre no poder comprar ni vender sin autorización. Eliminación del dinero en efectivo.
A medida que las monedas digitales reemplazan el efectivo, desaparece la única forma de realizar transacciones anónimas. Esto otorga a las autoridades un poder sin precedentes para vigilar cada aspecto de la economía personal y global. Sistemas globales interconectados. La tendencia hacia un sistema financiero unificado podría facilitar el surgimiento de una autoridad global como la descrita en las profecías. ¿Es este el cumplimiento de la profecía? No podemos afirmar con certeza que las criptomonedas o las CBDC sean la marca de la bestia. Sin embargo, es innegable que estamos avanzando hacia un sistema donde las condiciones descritas en Apocalipsis son técnicamente posibles. Este panorama nos llama a reflexionar profundamente, no solo desde una perspectiva espiritual, sino también ética y social. Ante este escenario, es vital que los creyentes se mantengan firmes en su fe. La Biblia no solo nos advierte sobre estos tiempos, sino que también nos asegura que aquellos que confían en el Señor serán sostenidos. Este es el momento para profundizar en nuestra relación con Dios, para orar por discernimiento y para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Pregúntate, ¿estoy preparado espiritualmente para enfrentar tiempos de incertidumbre? ¿Estoy confiando en sistemas humanos o en el Dios eterno que gobierna sobre todas las cosas? Queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que las monedas digitales podrían ser parte del cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Cómo afecta esto tu perspectiva sobre los eventos actuales y tu fe? Comenta abajo y comparte tu punto de vista. Es hora de unirnos como comunidad y reflexionar juntos. Tu opinión es importante y podría inspirar a otros. Inteligencia artificial, la nueva Torre de Babel. En la era de la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, IA, se ha convertido en uno de los temas más debatidos en nuestra sociedad. Sus avances son innegables, desde sistemas que diagnostican enfermedades hasta algoritmos que predicen el comportamiento humano con precisión inquietante. Sin embargo, esta revolución tecnológica también plantea una pregunta profunda y existencial. ¿Estamos, como humanidad, construyendo una nueva Torre de Babel? La Torre de Babel, relatada en el Génesis 11, 1-9, simboliza la ambición humana de alcanzar el cielo y rivalizar con Dios. Los hombres, en su afán de unificar su poder y conocimiento, buscaron construir una torre que desafiara los límites divinos. Dios, al ver esta arrogancia, confundió sus lenguas y dispersó a la humanidad. Hoy, la IA parece representar un paralelismo moderno con esta historia, una tecnología que busca unificar, centralizar el conocimiento y, en muchos sentidos, imitar atributos que tradicionalmente atribuimos a lo divino, como la omnisciencia y la omnipresencia. El poder y la tentación de la omnipotencia tecnológica, la IA, tiene el potencial de resolver problemas que antes eran inimaginables, optimizar procesos, conectar a personas y facilitar la vida diaria. Sin embargo, este poder conlleva una tentación peligrosa, la de creer que podemos dominar y controlar absolutamente todo. La creación de sistemas que aprenden y toman decisiones por sí mismos, en lugar de estar completamente bajo el control humano, plantea una inquietante cuestión ética. Estamos delegando demasiado poder a algo que, aunque creado por nosotros, no comprende los valores espirituales ni éticos de la misma manera que los humanos. En esta búsqueda de un conocimiento absoluto, ¿estamos desafiando los límites impuestos por Dios? ¿Nos estamos alejando de nuestra humildad como criaturas limitadas, tal como ocurrió en Babel? Los dilemas éticos y espirituales de la IA. Uno de los mayores desafíos de la IA es el impacto en nuestra ética y espiritualidad. Sistemas de inteligencia artificial están diseñados para replicar procesos de pensamiento humano, pero sin alma ni conciencia.
¿Cómo enfrentamos los dilemas éticos que surgen cuando un algoritmo decide quién recibe un tratamiento médico prioritario o cuando un dron autónomo selecciona un objetivo militar? Estos sistemas carecen de compasión, empatía y el discernimiento espiritual que caracterizan al ser humano creado a imagen de Dios. Además, el uso de IA en el ámbito espiritual es otro tema controversial. Existen aplicaciones y programas que predican sermones, ofrecen confesiones virtuales e incluso intentan interpretar textos sagrados. ¿Es esto un avance legítimo o una distorsión del propósito original de la fe? Si permitimos que las máquinas interpreten lo divino, ¿no estaremos eliminando la conexión genuina y humana con lo trascendental? Un llamado a la reflexión. Tecnología con propósito divino. La inteligencia artificial, como toda creación humana, no es intrínsecamente mala. De hecho, puede ser una herramienta que refleje nuestra capacidad, dada por Dios, de crear y transformar el mundo. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos usándola para glorificar a Dios y servir a los demás, o para alimentar nuestra propia soberbia y arrogancia? En lugar de construir una nueva torre de Babel, debemos buscar maneras de utilizar la tecnología para unirnos en humildad, no para alejarnos de Dios. La IA puede ser una herramienta para sanar, educar y cuidar, pero solo si la manejamos con discernimiento y con una base ética firme que reconozca nuestra dependencia de un creador superior. Te invito a reflexionar. ¿Estamos construyendo una sociedad basada en la fe, la ética y el servicio a los demás? ¿O estamos cayendo en la misma trampa de Babel, buscando ser como dioses? ¿Cómo podemos, como creyentes, influir en el desarrollo de esta tecnología para que no se convierta en un ídolo moderno, sino en un instrumento al servicio del bien? Comenta abajo. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que glorifique a Dios? ¿Cómo deberíamos, como sociedad, establecer límites éticos para su desarrollo? ¿Estamos repitiendo la historia de Babel o podemos aprender de ella? Tu opinión es valiosa y puede inspirar a otros a reflexionar sobre este tema crucial, la vigilancia masiva y el ojo que todo lo ve. Estamos ante el cumplimiento de las profecías. En un mundo cada vez más interconectado, la idea de un ojo que todo lo ve ya no parece una metáfora lejana, sino una realidad tangible. Desde cámaras en las calles hasta drones sobrevolando nuestras ciudades y el espionaje digital que rastrea cada clic y conversación, la vigilancia masiva se ha convertido en parte integral de nuestra vida diaria. Pero, ¿es esto solo un avance tecnológico? ¿O estamos viviendo el cumplimiento de antiguas profecías que advertían sobre un control absoluto sobre la humanidad? La era de la vigilancia, un escenario global. Actualmente, existen más de 1.000 millones de cámaras de seguridad en todo el mundo. Estas no solo capturan imágenes, sino que, con la ayuda de inteligencia artificial, pueden reconocer rostros, predecir comportamientos y rastrear patrones. Los drones, por su parte, ya no son solo herramientas militares. Ahora patrullan ciudades, monitorean eventos públicos y recopilan datos de lugares donde antes era imposible acceder. Por otro lado, nuestras vidas digitales no están exentas. Desde nuestros teléfonos hasta los electrodomésticos inteligentes, todo lo que hacemos queda registrado. Las grandes corporaciones y gobiernos tienen acceso a datos detallados sobre nuestras preferencias, rutinas y pensamientos más íntimos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Hemos intercambiado nuestra libertad por comodidad y seguridad? ¿Qué dicen las profecías? Muchos creen que estas tecnologías encajan con las predicciones de Nostradamus, la Biblia y otros textos antiguos que hablaban de un sistema que controlaría a toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis se menciona una marca que todos deberán llevar para poder comprar o vender.
¿Podría esta marca simbolizar los sistemas biométricos o los dispositivos digitales que nos identifican hoy? Nostradamus, por su parte, mencionó un gran ojo en el cielo que todo lo vería y controlaría. Aunque en su época estas visiones parecían inconcebibles, hoy resuenan como advertencias que describen la realidad que estamos viviendo. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Si bien la tecnología ha traído avances y beneficios incuestionables, también nos deja vulnerables a un nivel de control sin precedentes. ¿Qué sucede cuando esta tecnología se usa con fines oscuros? Un gobierno autoritario podría usar estos sistemas para silenciar a la oposición, controlar la narrativa y mantener el poder. Incluso en sociedades democráticas, el potencial abuso de estas herramientas es preocupante. La pregunta clave aquí es, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad y libertad por la promesa de seguridad? Y más importante aún, ¿estamos preparados para enfrentar las implicaciones espirituales de este cambio? Es momento de abrir los ojos y cuestionarnos. ¿Qué rol estamos jugando en este sistema? Nos hemos convertido en cómplices pasivos de un esquema de vigilancia que nos despoja de nuestra humanidad. En lugar de temer, debemos recordar que siempre existe esperanza y que la fe puede guiarnos. Aquellos que creen en las profecías también saben que siempre hay un camino de redención. Debemos orar, reflexionar y tomar acciones conscientes para proteger nuestra libertad y espiritualidad. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la vigilancia masiva está conectada con estas profecías? ¿Te sientes cómodo viviendo en un mundo donde todo es monitoreado? ¿Cómo crees que podemos equilibrar el uso de la tecnología sin perder nuestra esencia como seres libres? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Estamos realmente ante el ojo que todo lo ve? ¿O podemos cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? Quiero saber tu opinión. Los avances en biotecnología y la manipulación de la vida. ¿Estamos cruzando límites peligrosos? En los últimos años, la biotecnología ha dado pasos agigantados que alguna vez parecieron imposibles. Desde la edición genética con herramientas como CRISPR-Cas9 hasta la clonación de organismos vivos, la humanidad ha alcanzado un nivel de poder sobre la vida que desafía la imaginación. Sin embargo, ¿hemos considerado realmente las implicaciones éticas, espirituales y existenciales de este progreso? La ciencia en el umbral de lo divino. La edición genética, que permite modificar el ADN humano, promete curar enfermedades hereditarias, mejorar la resistencia a virus y, en teoría, crear una humanidad mejorada. Aunque estas aspiraciones son loables, la pregunta es, ¿quién decide qué significa mejor? Al asumir el control de los códigos fundamentales de la vida, podríamos estar jugando a ser Dios. En la Biblia, la creación de la vida siempre ha sido un acto divino. Génesis nos recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Sin embargo, al reescribir las bases mismas de la existencia humana, ¿estamos profanando esa obra sagrada? ¿Es este el inicio de una era en la que olvidamos la humildad frente al Creador? La clonación, un reflejo distorsionado de la creación. La clonación, por otro lado, representa un desafío aún más profundo. Reproducir organismos vivos sin el proceso natural de la procreación es, en esencia, crear copias artificiales de la vida. Esto no solo plantea preguntas filosóficas sobre la identidad y el alma, sino que también recuerda advertencias bíblicas sobre los intentos de los hombres de igualarse a Dios. En la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, la humanidad intentó alcanzar el cielo y ejercer poder divino. Es la clonación el equivalente moderno de este acto. Si la vida es un regalo sagrado, es ético replicarla como si fuera un producto fabricado.
un camino de esperanza o perdición. Si bien los avances biotecnológicos han traído esperanza en el tratamiento de enfermedades, también nos enfrentan a dilemas morales. ¿Dónde trazamos la línea entre salvar vidas y manipularlas más allá de lo permitido? ¿Cómo aseguramos que estos avances no se utilicen para explotación, control o discriminación? ¿Podríamos estar abriendo puertas a consecuencias que aún no podemos comprender? La Biblia nos llama a buscar sabiduría y a actuar con temor reverente frente a lo que no entendemos completamente. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En este sentido, ¿estamos avanzando con sabiduría o simplemente impulsados por la arrogancia tecnológica? Estos avances deberían ser motivo de reflexión profunda, no solo científica, sino espiritual. ¿Estamos permitiendo que nuestra búsqueda de progreso nos desconecte de nuestra fe? Este es un momento para volver a la oración, para pedir discernimiento al Creador y recordar que, aunque la ciencia avanza, hay límites que no deberíamos cruzar. Como comunidad de fe, tenemos la responsabilidad de alzar nuestras voces y pedir que la biotecnología sea guiada por principios éticos y espirituales. No olvidemos que la ciencia puede ser un instrumento para el bien, pero solo cuando está alineada con los valores que nos recuerdan quiénes somos y quién nos creó. Tu opinión importa. ¿Crees que estamos jugando con fuego al manipular la vida de esta manera? ¿Cómo podemos equilibrar el avance científico con nuestra fe y valores? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Es hora de unirnos en este debate crucial que define no solo nuestro presente, sino también el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Guerras cibernéticas, el apocalipsis en el mundo digital. En una era donde la tecnología ha penetrado cada aspecto de nuestras vidas, las guerras han dejado de ser exclusivamente físicas para transformarse en conflictos silenciosos, invisibles y devastadores que tienen lugar en el mundo digital. Las llamadas guerras cibernéticas no solo están cambiando la manera en que entendemos la seguridad, sino que también están redefiniendo la propia naturaleza de la guerra. La transformación de los conflictos, del campo de batalla al ciberespacio. En el pasado, las guerras se libraban en trincheras y con ejércitos visibles. Hoy, los ataques se llevan a cabo con líneas de código, virus informáticos y estrategias de hacking que pueden paralizar sistemas financieros, infraestructuras esenciales, redes de comunicaciones e incluso procesos democráticos. Países enteros pueden ser vulnerados sin un solo disparo. Esto nos lleva a reflexionar sobre las palabras proféticas que mencionan guerras y rumores de guerras como señales de los últimos tiempos. ¿Es posible que estas guerras silenciosas que ocurren detrás de una pantalla sean parte de este cumplimiento? Después de todo, una guerra cibernética puede ser tan destructiva como un conflicto armado tradicional, y sus consecuencias pueden cambiar el curso de la humanidad. Los peligros ocultos de las guerras cibernéticas. Los ataques digitales no distinguen fronteras ni límites morales. Pueden comprometer hospitales, dejando a los más vulnerables sin atención. Pueden paralizar cadenas de suministro, afectando la economía mundial. Y pueden manipular narrativas, sembrando desconfianza y división entre las personas. Un ejemplo reciente es el aumento de los ataques ransomware, donde hackers secuestran datos esenciales y exigen pagos millonarios para su liberación. Además, las infraestructuras críticas, como redes eléctricas y plantas nucleares, están bajo amenaza constante de sabotaje digital. Un presagio de los últimos tiempos. Desde una perspectiva espiritual, este cambio en la naturaleza de los conflictos podría interpretarse como una advertencia. Las guerras cibernéticas no son solo un desafío técnico,
Son un recordatorio de cuán vulnerable es nuestra sociedad y de cómo la dependencia tecnológica puede convertirse en nuestra mayor debilidad. Las Escrituras nos instan a estar vigilantes. Jesús mismo dijo: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mateo 24:6. Estamos viviendo tiempos en los que las guerras digitales cumplen esta advertencia. La responsabilidad de prepararnos ante este panorama no debemos quedarnos pasivos. Así como nos protegemos físicamente, también debemos blindar nuestra vida digital. Las empresas, los gobiernos y los ciudadanos tienen la responsabilidad de invertir en ciberseguridad y de estar informados sobre las amenazas digitales. Pero, más allá de esto, debemos fortalecer nuestra fe y confianza en un propósito superior. Como creyentes, este es un llamado a la acción, oración constante, por la protección de nuestras familias, nuestras naciones y nuestras mentes, que también están bajo ataque en este mundo digital. Preparación espiritual. Las guerras cibernéticas nos muestran la fragilidad de nuestras estructuras humanas, recordándonos que nuestra fortaleza debe venir de Dios. Unidad en comunidad. Enfrentemos estos desafíos juntos, apoyándonos unos a otros con sabiduría y discernimiento. ¿Qué opinas sobre esta nueva forma de guerra? ¿Crees que las guerras cibernéticas podrían ser parte de las profecías de los últimos tiempos? ¿Cómo podemos prepararnos, tanto técnica como espiritualmente, para enfrentar este desafío? Tu opinión es importante. Déjame tus comentarios y juntos construyamos una conversación que nos inspire a estar más preparados y, sobre todo, más conectados con nuestra fe. Comparte este mensaje con alguien que necesite abrir los ojos a esta realidad, porque al final el mayor refugio no está en las redes ni en la tecnología, sino en aquel que es nuestra roca y fortaleza eterna, Dios. Profecías sobre señales en el cielo y la tecnología espacial. Un análisis de la intersección entre lo celestial y lo humano. A lo largo de la historia, el ser humano ha mirado al cielo en busca de respuestas, de señales que expliquen su existencia y su destino. En las Escrituras Sagradas encontramos menciones recurrentes de señales celestiales, como el sol oscurecido, las estrellas cayendo y las lunas sangrientas, fenómenos que han fascinado y desconcertado a las generaciones. Pero hoy, en el siglo XXI, estamos siendo testigos de un avance sin precedentes en nuestra comprensión del espacio exterior. Gracias a la exploración espacial, los satélites y el descubrimiento de fenómenos astronómicos que nos empujan a cuestionar si esas profecías no eran meramente advertencias, sino señales reales que quizás estamos comenzando a comprender. La exploración espacial, una nueva ventana hacia lo divino. Los avances en la tecnología espacial son asombrosos. Nos encontramos a las puertas de un futuro en el que la colonización de otros planetas, como Marte, se convierte en una posibilidad más tangible. Los satélites no solo nos permiten observar el universo de manera más profunda, sino que también están modificando nuestra relación con el cielo. Hoy, las imágenes que capturan los telescopios espaciales, como el Hubble o el James Webb, nos permiten ver más allá de las estrellas, adentrándonos en la creación del cosmos, y algunos de estos descubrimientos, aunque científicos, parecen coincidir con lo que se profetizó siglos atrás. Por ejemplo, los fenómenos astronómicos, como los eclipses solares y lunares, ya no son considerados señales divinas en el sentido tradicional, pero aún poseen un poder simbólico que resuena con las antiguas escrituras. Las profecías mencionan que el sol se oscurecería y la luna se volvería como sangre antes de ciertos eventos cósmicos que marcarían el fin de los tiempos.
¿Podría la creciente visibilidad de estos fenómenos a través de nuestras avanzadas tecnologías ser una forma de mostrarle a la humanidad que estas señales no son solo mitos, sino que se alinean con lo que está ocurriendo en nuestro universo? Las señales celestiales. Estamos atentos a lo que el cielo nos está diciendo. En muchas tradiciones religiosas, se cree que los cielos pueden transmitir mensajes divinos y que eventos astronómicos podrían ser interpretados como advertencias o señales del cielo. En un mundo saturado de información y tecnología, a menudo olvidamos mirar hacia arriba. Sin embargo, en un tiempo de avances espaciales y descubrimientos de nuevas galaxias, el concepto de señales en el cielo adquiere una nueva dimensión. Hoy, los astrónomos descubren constantemente nuevas supernovas, agujeros negros y planetas que podrían albergar vida. Estas señales cósmicas podrían ser interpretadas como metáforas del despertar humano, donde la humanidad finalmente comienza a mirar el cielo con un entendimiento más profundo, como si todo lo que había sido predicho estuviera destinado a alinearse con nuestra comprensión del universo. La tecnología y las profecías, un puente entre el pasado y el futuro. Es impresionante cómo las profecías de grandes pensadores como Nostradamus o las visiones descritas en el Apocalipsis parecen encajar en algunos de los fenómenos espaciales que ahora estamos descubriendo. Los satélites nos permiten observar y registrar estos fenómenos astronómicos, y cada descubrimiento parece traer consigo una ola de reflexión filosófica y espiritual. Es como si la humanidad estuviera, a través de la tecnología, revelando los misterios que se habían ocultado en el cielo durante siglos. Pero, ¿por qué es importante esto para nosotros hoy? Las señales del cielo que se mencionan en las Escrituras podrían ser interpretadas como advertencias o recordatorios de que nuestro destino está entrelazado con el cosmos. Las profecías, lejos de ser un eco del pasado, podrían ser vistas como una llamada a la reflexión. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? ¿Sabemos interpretar correctamente los mensajes que el cielo nos está enviando, tanto espirituales como científicos? La fe y la ciencia, a pesar de sus diferencias, parecen converger en este punto. El universo es vasto, misterioso y lleno de señales que solo ahora comenzamos a comprender. Querido lector, mientras los avances científicos y tecnológicos nos permiten desvelar los secretos del universo, no olvidemos que el cielo sigue siendo un lugar de asombro, misterio y revelación. ¿Qué piensas de los fenómenos astronómicos y su relación con las profecías? ¿Crees que estamos siendo testigos de señales divinas o es el resultado de nuestro creciente conocimiento del cosmos? ¿Cómo interpretas las advertencias celestes a la luz de la tecnología moderna? La conexión entre el cielo, las profecías y la tecnología está más viva que nunca. Te invito a reflexionar sobre lo que estamos descubriendo y cómo esto podría influir en tu fe y comprensión del universo. ¿Estamos preparados para lo que el cielo tiene reservado para nosotros? Deja tus comentarios y comparte tu visión sobre este fascinante tema. Este es un llamado a la reflexión profunda. Mientras algunos pueden ver estas señales como simples eventos cósmicos, otros las interpretan como mensajes divinos. Comparte tu opinión, tu fe y tu visión sobre el futuro. El transhumanismo es un movimiento filosófico y científico que propone la fusión del ser humano con la tecnología, buscando trascender las limitaciones físicas y biológicas que nos impone nuestra naturaleza. A través de avances en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la ingeniería genética, los transhumanistas imaginan un futuro en el que los humanos puedan mejorar sus capacidades cognitivas, prolongar su vida indefinidamente e incluso lograr la inmortalidad. Sin embargo,
surge la inquietante pregunta: ¿estamos intentando superar los límites que han sido establecidos por una fuerza divina? La tentación de mejorar lo creado. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado constantemente superar sus propios límites. Desde la construcción de pirámides hasta el vuelo espacial, hemos buscado controlar lo inalcanzable, buscando en cada intento una forma de alcanzar lo divino. Sin embargo, la pregunta clave aquí es: ¿deberíamos? En el caso del transhumanismo, la propuesta va más allá de una simple mejora física o intelectual. Se trata de una transformación radical que podría reconfigurar lo que significa ser humano. Al integrar la tecnología en nuestros cuerpos, ¿estamos desafiando el plan divino que nos fue dado? ¿O simplemente estamos buscando la plenitud de lo que fuimos creados para ser? El temor de los profetas. Algunos argumentan que este intento de trascender los límites humanos es una manifestación de lo que las antiguas profecías alertaban. El hombre intentando tomar el lugar de Dios, jugando con la creación de formas de vida y modificando su esencia. En los textos religiosos y en diversas profecías se mencionan advertencias sobre la soberbia humana y los peligros de querer alcanzar lo inalcanzable. En la Biblia, por ejemplo, se nos recuerda constantemente que debemos ser humildes ante la creación y los designios de Dios. La Torre de Babel es un ejemplo paradigmático de los problemas que surgen cuando la humanidad intenta desafiar los límites impuestos por lo divino. El transhumanismo podría ser, desde esta perspectiva, un cumplimiento de esas advertencias. Al intentar mejorarnos más allá de lo que somos, podríamos estar cruzando una línea peligrosa que nos aleja de nuestra verdadera humanidad y de nuestro propósito divino. El hombre, al buscar perfección en sí mismo a través de medios tecnológicos, corre el riesgo de perder su esencia y caer en una alienación de su naturaleza original. Un dilema moral y espiritual. Si bien el transhumanismo ofrece promesas de progreso y bienestar, también plantea dilemas profundos sobre el papel de la humanidad en el universo y nuestra relación con lo divino. Si la mejora humana es posible a través de la ciencia, ¿deberíamos seguir este camino? ¿Hasta dónde es ético manipular nuestro cuerpo y mente cuando el amor y el respeto a lo divino nos enseñan la importancia de aceptar nuestra naturaleza tal como es? Además, es importante preguntarnos, ¿quién decide qué constituye una mejora? ¿Debería ser una decisión colectiva o individual? ¿Quién tiene el poder de determinar los límites de la tecnología en relación con la ética humana y espiritual? Si bien la ciencia nos ofrece herramientas poderosas, siempre debemos tener en cuenta los riesgos de perder nuestra humanidad en el proceso. Hoy en día, más que nunca, necesitamos reflexionar sobre el equilibrio entre el progreso tecnológico y la humildad humana. El transhumanismo nos invita a considerar un futuro en el que la tecnología podría ofrecernos una vida más larga, más sana e incluso más poderosa. Pero, ¿realmente necesitamos todo esto para ser felices o cumplir nuestro propósito divino? ¿Está el ser humano destinado a alcanzar la perfección a través de medios artificiales? ¿O su verdadera grandeza radica en su capacidad para amar, servir y trascender su propia naturaleza sin perder su alma? El transhumanismo puede ser visto como una metáfora de la constante lucha del hombre por alcanzar lo divino, pero también puede ser una advertencia sobre los peligros de intentar jugar a ser Dios. Como creyentes, es vital cuestionarnos hasta qué punto nuestra fe y espiritualidad deben guiar nuestras decisiones y hasta qué punto la búsqueda del progreso puede alejarnos de los valores más profundos que definen nuestra humanidad. ¿Qué piensas? Es imposible ignorar el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas, pero debemos preguntarnos,
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a transformar lo que significa ser humano en nombre del progreso? ¿Estás dispuesto a poner tu fe por encima de la ciencia o crees que la mejora de la humanidad es un camino válido hacia el futuro? Déjanos tu opinión, porque cada voz es importante en este debate tan crucial para el futuro de nuestra especie.